tratando de matar por la edad, pero un par de generaciones atrás. Y trabajamos juntos, así que ahí él les va a contar varias cositas muy interesantes y que al final aterrizan un poco lo que yo les estaba diciendo, que es esta adaptabilidad de el contrato, o sea, el contrato a la normativa, más que la normativa al contrato, que es como debería ser para facilitar los proyectos y no tener que truncarlos, como los ejemplos que les mostré. Así que un aplauso porque ustedes saben que estas charlas son solamente para beneficio de ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Veo que por lo menos tienen ánimo, porque el día lunes están cortos. Bueno, mi nombre es Elías Pincheira, yo trabajo de Project Manager en mi infraestructura en Siderúrgica Huachipato. Para los que no conozcan la siderúrgica, nosotros, bueno, aparte de ser del equipo de fútbol, somos también una siderúrgica que fabrica cosas, fabrica acero, fabrica para la minería, para la metalmecánica y un montón de productos más. Pero creo que alguien me cuente, ¿alguien sabe qué es un Project Manager? ¿Los que están acá? Empezar a destacar un proyecto. ¿Ya? ¿Pero con alguna metodología en especial? Bueno, se supone que nosotros acá, cuando somos Project Manager, uno regularmente se certifica con el PMBOK. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el PMBOK? ¿No? ¿Sí? Bueno, el PMBOK es una herramienta que se ocupa en la metodología de proyectos que sirve mucho para la planificación. Y para la planificación de proyectos muy grandes o proyectos muy chicos, pero en el fondo te aborda de alguna manera, te encamina para decir, ¿sabes qué? Tienes que irte por esta directriz normativa, por esta directriz en caso de materiales, de productos, de un montón de cosas. Entonces, en el fondo, un Project Manager hace muchas cosas. Quiero que me levanten la mano de los que están acá. ¿Quiénes quieren trabajar más adelante cuando salgan estructurales? Levanten la mano con confianza, no le voy a preguntar nada ni les voy a hacer el ridículo acá, así que no hay problema. Ya, son poquitos por lo que veo. En gestión, muy pocos por lo que veo. Son 4 o 5. Y en hidráulica, ¿nadie? Son menos. Bueno, miren, el tema es que Todos los demás no quieren trabajar, ¿eh? todos los demás quieren quedarse en la casa. Bueno, el tema es que los project managers de alguna manera toman todas estas ramas, estructurales, hidráulicas, gestión. Yo he visto también cosas de optimización que no tendría por qué verlas yo, digamos, pero de alguna manera igual las estoy mirando. Y un project manager en el fondo lo que hace es reunir, junta todos estos parámetros, digamos. Yo he hecho, por ejemplo, cosas en minería, cosas en hidráulica, en estructura, en centrales hidroeléctricas también, así que un project manager de alguna manera toma todas estas cosas, digamos, que son relevantes en los proyectos y los encaminan para que puedan ser así. Ahora, la presentación que les tengo ahora más que nada es de los beneficios de los aceros de alta resistencia. ¿Alguno de ustedes está en el curso de hormigón? ¿O ya lo pasaron? ¿Sí? ¿Están en hormigón? ¿Varios acá? ¿En diseño de hormigón? ¿Sí? ¿Con quién están de profe? Ah, no. Muy nuevo para mí. Bueno, el tema es que de los aceros, en este caso, que se usan para la normativa nacional del hormigón armado, tenemos el A440 y el A630, ¿cierto? Que son los dos que se diseñan y son los más recurrentes en este caso en cualquier proyecto. Pero ahora, en la normativa nueva, en la NSH, que regula en este caso el tema de los materiales, se crearon 2 grados de alta resistencia nuevos para proyectos de hormigón armado, ya sea privado o público. Así que yo les voy a comentar un poco acerca de cuáles son estos beneficios de ocupar estos aceros y además los estudios que hemos realizado para certificar que efectivamente exista un beneficio y también los casos de éxito que estamos el día de hoy, digamos, implementando en la cirugía. Bueno, esta es una presentación corporativa, así que van a ver varias cosas corporativas que a lo mejor no es necesario que las tomen, pero sí es necesario que se queden con algunos conceptos que quizás son importantes. Lo primero que vamos a ver acá en el fondo es el acero para hormigón armado, y les voy a contar un poquito desde el principio cómo es el tema del hormigón armado, que me imagino que más de algunos no sabe por qué se llama hormigón armado. ¿O sí? ¿Alguno sabe por qué se llama hormigón armado? ¿Por? Sí, puede ser una alternativa. ¿Alguien más sabe? ¿No? Bueno, ahí les voy a explicar más adelante en qué consiste el tema del hormigón armado. Los aceros de alta resistencia que estamos ocupando nosotros actualmente, la normativa nacional en este caso, donde podemos ocupar estos aceros, porque no sacamos nada con fabricar un producto que no podamos ocupar. Así que en este caso tenemos que regularmente regirnos por una normativa nacional. Y los estudios que hemos hecho, bueno, que son 2 estudios, uno de infraestructura y otro de inmobiliaria, que se los voy a presentar a continuación, de cómo hubiera repercutido el proyecto
si hubiéramos tenido estos aceros de alta resistencia en ese tiempo, que estos proyectos son de hace 4 o 3 años atrás. Los casos de éxito y los beneficios que trae ocupar, en este caso, hormigón armado. Bueno, este es una pancarta, digamos, de lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy como siderúrgica, que nos estamos enfocando principalmente en los clientes, pero tenemos acá, que me gustaría que se quedaran con esto, que son dos ramas, que es la infraestructura y la inmobiliaria. Para proyectos de infraestructura se utilizan ciertas normativas y para los de inmobiliaria otra alternativa. Entonces, en este caso es importante que ustedes conozcan cuáles se usan en infraestructura y en inmobiliaria, porque seguramente cuando ustedes trabajen más adelante se van a tener que regir por algún código, sea la NSH, sea la OGU, el manual de carretera y un montón de cosas más. Así que es necesario que en ese sentido vean que existen dos tipos de proyectos, que son la infraestructura y la inmobiliaria el día de hoy. Ya. El acero para hormigón armado. Quiero contarles en el fondo que el hormigón armado, la palabra hormigón, bueno, se supone que son dos palabras, hormigón y armado. El hormigón es una palabra francesa, que viene de una palabra que se llama formigó. El formigó es como un bizcocho que se hace en Francia, que lo trajeron aproximadamente en el año 1880, ponte tú. Y ese formigó se constituye principalmente de avena, agua, harina y algunos frutos secos, que es justamente muy parecido a lo que se hace con el hormigón actual, que tiene árido, agua, cemento y aditivo. Es una cuestión muy parecida, pero de alguna manera la palabra formigó mutó en el tiempo y ahora se llama hormigón. Y el armado, específicamente armado porque trae armadura de refuerzo dentro del hormigón. Por lo tanto, por eso se llama hormigón armado. Ahora, como todos ustedes me imagino que saben, el hormigón funciona con los esfuerzos de compresión y el acero con los esfuerzos de tracción. Por lo tanto, en ese sentido, cuando estos dos componentes se juntan de alguna manera, lo que hacen es que son muy buenos para la flexión. De ahí sale la flexocompresión y un montón de cosas más que imagino que ustedes han visto en el curso de diseño. Ahora, en Chile tenemos dos componentes donde podemos sacar este acero. El primero es que es la competencia, digamos, de la siderúrgica, que ustedes tienen que saberlo igual porque creo que es importante, que se llama ASA. ASA son principalmente componentes de acero en este caso que son de chatarra. Ellos utilizan la chatarra de alguna manera y es un proceso mucho más sostenible en el fondo que actualmente no está regulado por nada, pero se supone que en unos 5 o 10 años más ya debería estar regularizado. Y nosotros en la siderúrgica ocupamos este material que está acá, que es el mineral de hierro. Y el mineral de hierro lo que tiene en este caso es que el hierro es un material abundante en la corteza terrestre, además que es un recurso renovable, no tanto sustentable, pero sí renovable, porque una vez que se produce puede ser reutilizado en otros ciclos del producto, puede estar reutilizado en el mismo acero o para otros aceros, que son para la molienda, como les comenté, para la minería, para la metalmecánica, etc. Y tenemos un stock disponible en el fondo que tiene un 70% de esta materia. Por lo tanto, es muy fácil para nosotros poder sacar acero y poder fabricar este acero. Así que de alguna manera tenemos todos los recursos, pero para fabricar el tema de los aceros de alta resistencia, lamentablemente si es de chatarra, tiene que ser una chatarra muy seleccionada. Por lo tanto, para la competencia en el fondo, es mucho más complicado fabricar este acero que para nosotros. Así que en ese sentido estamos por lo menos 1 o 2 pasos adelante de aquí a unos 5 años más por lo menos. Ahora, de esta composición, que puede ser a través del mineral de hierro o de la chatarra, salen estos aceros de alta resistencia. ¿Y a qué le vamos a llamar acero de alta resistencia? Que van a tener los aceros que tengan fluencias superiores a 420 megapascales. Como ustedes bien saben, el acero para hormigón armado, que regularmente el rey es el acero A630, ese acero tiene una fluencia de 420 megapascales y el A440 tiene una fluencia de 280. Por lo tanto, el acero rey en estos momentos, que ha sido el campeón, digamos, desde hace 30 o 40 años atrás, ha sido el acero A630. Así que en este caso, en la normativa nueva se va a regularizar eso y de alguna manera van a estar estos aceros que son de alta resistencia, que tienen mucha más resistencia, por supuesto, que el acero tradicional. Ahora, para fabricar este acero, nosotros tenemos que incorporar materiales que puedan aumentar la productividad y van a mejorar esta sostenibilidad. Y nosotros nos referenciamos principalmente en la ASTM A706. ¿Alguien conoce esta norma americana? ¿Nadie? Bueno, yo les voy a contar un poco que esta norma americana es una norma que es de las barras de refuerzo, tal cual como ustedes la conocen, pero que se pueden soldar, que no necesitan traslape. Cuando ustedes diseñan regularmente se rigen por el A6318, ¿cierto? Y el A6318 sale en alguna parte que los empalmes tienen que tener cierta dimensión dependiendo del diámetro. Acá pasa exactamente lo mismo, pero lo que van a hacer diferente en este caso es que estas barras, en vez de traslaparlas, se pueden soldar. Por lo tanto, serían, entre comillas, más baratas fabricar con este material que con un material tradicional, con un material A630.
Pero lo que tenemos nosotros en Chile actualmente es que tenemos dos materiales, como les comenté, el A440 y el A630. El A440 es un material muy dúctil pero poco resistente, y al revés del material del A630, que es muy resistente pero poco dúctil. Por lo tanto, al fabricar un acero de alta resistencia, en el fondo, tenemos que ocupar algún proceso químico, en el fondo, en la composición de estas barras. Y lo que hicimos en la siderúrgica fue solucionarlo a través de una microaleación, que lo que hace la microaleación es que junta y ordena estas partículas de tal manera que puedan tener más ductilidad y puedan tener más resistencia. Pero nosotros en nuestro país tenemos un mito, que como tenemos que las barras pueden ser muy dúctiles pero poco resistentes, o muy resistentes pero poco dúctiles, dicen que estas barras de alta resistencia tendrían mucho menos ductilidad que las barras A630 tradicionales, y esta información es falsa. ¿Y por qué les comento que es falsa? Porque la ductilidad nosotros en Chile la medimos con los ensayos de penetración estándar. Para un acero A440 se tiene una elongación de fractura mínima del 16%, para los aceros A630 se le exige una elongación de fractura mínima del 8%, mientras que para los aceros de alta resistencia se le exige una elongación de fractura mínima del 12%. Por lo tanto, son mucho más dúctiles que los aceros tradicionales normales y además son mucho más resistentes. Dicho esto, este cuadro ¿lo han visto alguna vez? El cuadro del comportamiento del acero en tracción, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver cómo se va a comportar el acero dentro del hormigón para que podamos estimar qué materiales podemos ocupar, qué resistencia, etc. Y les voy a comentar muy rápido de qué se trata todo esto, pero la primera región de acá, imagínense ustedes que tienen una barra y tienen que estirarla mucho, la tienen que estirar demasiado. Va a llegar un momento, en la primera instancia, que la región lineal va a estar un poco antes de la fluencia. Regularmente este número de acá es el número de elasticidad, y con eso ustedes van a diseñar vigas, columnas, losas, lo que ustedes quieran. Después de esto vamos a tener el límite de fluencia, que es este límite que está acá. Posteriormente la van a seguir estirando esta barra y va a llegar un punto en que se va a endurecer por deformación, como sale acá. Y va a llegar un punto en que ya esta barra no va a resistir más y se va a fracturar. Antes de que se fracture, en este caso, la sección, digamos, de la barra se va a comprimir mucho hasta que se rompe. Por lo tanto, esto va a ser de alta resistencia de alguna manera para que ustedes puedan ver acá. Estos de acá, estas dos líneas, son los aceros de grado 60. Regularmente el grado 60, que es esta que está acá, en la segunda línea, la línea continua, digamos, son el acero A615 grado 60, que regularmente en nuestra normativa el A630 420, que es esta que está acá. Ahora, los de alta resistencia se encuentran acá arriba, que sería un acero que, claro, es mucho más resistente, pero también al momento de diseñar con estos aceros, en este caso, vamos a tener una fluencia mucho mayor. Por lo tanto, nos van a permitir tener más ductilidad, tener mucha más resistencia y que los proyectos tengan menos cuantía y por ende más ahorro. Así que en ese sentido nos va a servir mucho para eso. Ahora, como les comenté antes, nosotros no sacamos nada con fabricar un acero cualquiera, sino tenemos una normativa que lo acredite. Y estas normativas tienen que estar de acuerdo a lo que tenemos en la NSH, a la OGU, a la manual de carretera y a muchos componentes más que son de diseño estructural. Por lo tanto, estas normativas tienen que ser sí o sí calificadas y tienen que ser sí o sí respetadas por los calculistas, constructores, inversionistas, por quien sea. Así que en este caso vamos a comentar un poco que estos aceros de alta resistencia tienen que estar dentro de ciertas normativas. Primero, bueno, primero tenemos la normativa NSH 204 que les comenté recién, que se llama barras laminadas en caliente para el hormigón armado. Que esta normativa, acá están los dos aceros que les comenté recién, que es el A440 y el A630. Pero el año pasado, como sale ahí, el 30 de marzo del año 2020, se hizo una actualización de esta normativa, donde en este caso se han colocado dos grados de alta resistencia para el hormigón armado, que es el A700-520 y el A730-550H. Esto nos va a permitir en este caso, como les comenté recién, tener menores cuantías y tener menores costos en este caso, que se van a ahorrar muchos costos que les voy a comentar después cuánto es específicamente cada ítem que se ahorra. Y también esta normativa dice que se tienen que agregar dos componentes nuevos, que son dos diámetros nuevos, uno es del 50 milímetros y 60 milímetros para las fundaciones, o pilas, pilotes, lo que ustedes quieran, pero que estén, digamos, fundadas. El otro es el enderezado de las barras y la composición química, creo que de las barras, que también aparece como más explicado, digamos, qué es lo que tiene que ser cada uno. Eso por el lado de los materiales. Esta normativa es de materiales por supuesto. Para la normativa de construcción de la OCU,
para los que no saben, y en verdad no tendrían por qué saberlo, pero la OBUC es la norma que regula los proyectos que tengan techo, para que son así. Hospitales, viviendas, centrales hidroeléctricas incluso, que como ustedes pueden ver acá en el apéndice 5.5.1, dice que los elementos industriales para la construcción y sus condiciones de aplicación a las obras quedará sujeta a las normas oficiales vigentes. Por lo tanto, como esta norma de la NSH 204 es vigente, podrían ocuparlo sin ningún problema. En el manual de carretera, que también el manual de carretera seguramente ustedes alguna vez van a diseñar puentes, carreteras, caminos, lo que ustedes quieran. ¿Están en camino ahora, no? ¿O todavía no tienen camino? Bueno, para el tema de caminos, ahí les van a comentar que este manual es súper importante, porque si no es por este manual no se podría hacer nada en nuestro país. Y principalmente también sale acá, en el artículo, en el último párrafo, dice que el acero de barras de refuerzo deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas NSH 204 y NSH 3334. Esta norma de acá corresponde a la norma de soldabilidad garantizada de las barras, para que ustedes sepan. Y si el proyecto requiere calidades de acero no contempladas en dichas normas, se podrá usar como alternativa la que les comenté recién, que es la ASTM A706. Esta normativa de acá, que es la ASTM A706 y la ASTM A615, son normativas americanas. Por lo tanto, para el manual de carretera, todo lo que tenga proyecto de camino, puente, carreteras, como bien sale el nombre, se podría utilizar sin ningún problema el A706, que como les comenté es un acero soldable. Por lo tanto, ya no vamos a tener más empalme, sino que solamente vamos a tener soldabilidad en cada una de las barras. Y la normativa en este caso de diseño, que la normativa de diseño que ya después del terremoto del año 2010 pasó de ser la NSH 430 al Decreto Supremo 60, que todavía está en regulación en este caso para que pueda salir. Pero lo que indica acá, lo más importante en este caso es que todo lo que sale en el A6 318, nosotros tenemos que utilizarlo como normativa estructural. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar siempre el A6 318 para todos nuestros cálculos, y por eso que quizás en hormigón o en acero ustedes tienen tanto énfasis en que esto salga así, porque al final de cuentas ustedes tienen que rendir cuenta, digamos, a un jefe o a un inversor que les va a decir: tengo estas lucas y necesito hacer un proyecto, cualquier proyecto, carretera, puente, lo que ustedes quieran, y creo que si ustedes se rigen por esto, claro, van a tener muchísimos más beneficios, pero si no, tienen que buscar alguna norma que esté regulada. Así que lamentablemente tiene que ser. Oye, la normativa tú decís que se actualizó el 30 de marzo del 2022, ¿y qué se hacía antes? Porque, por ejemplo, el puente se está construyendo hace como 5 años. Exactamente. Y una muy buena pregunta, pero lo voy a pasar en 2 diapositivas. Pero mira, lo que pasa es que en este caso, para la norma NSH 204, tenemos solamente que antes la norma estaba hasta acá. Sí, correcto. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá se reguló este valor de acá, antes era 580 megapascales el máximo. Ajá. Y después de que se vio el tema con la 6318, se reguló todo esto. Ahora todo esto, por ejemplo, entre el mínimo y el máximo, la fluencia son 125 megapascales, tal como sale en la A6318. Por lo tanto, este valor de acá se dejó tal cual como la A6318, y en el fondo ese fue como el máximo valor que cambió, ¿cachai? Pero todos los demás en el fondo son prácticamente los mismos, y se agregaron estos 2 grados que son los más importantes. Pero antes, entre comillas, usar el acero de alta resistencia era como ilegal, no Era estaba ilegal. permitido en Chile, digamos. Exactamente, incluso, bueno, yo también conversé hace como 4 o 5 años atrás para el puente Chacao, que lo vamos a ver después. Yo tuve que conversar con ministros, tuve que conversar con gente del MOP también, porque en el fondo esto que está acá abajo antes no estaba. Entonces, por lo tanto, ellos tienen que construir sí o sí con un acero tradicional, con una 630, pero en el proyecto no se podía. O sea, no había ninguna facultad ni capacidad de que ese acero pudiera ocuparse ahí, porque era tanto el acero que había que el hormigón no iba a fluir. ¿Entienden por qué es importante la soldadura entre las barras y no el traslape? ¿Lo entienden o no? Por la cuantía, pero alguien, o sea, esa es la respuesta, pero ¿alguien lo ve físicamente lo que ocurre? O sea, hay una barra, y si va soldada va en el mismo diámetro de la soldadura de la barra que sigue. No pierdes diámetro hacia el lado, digamos. ¿Alguien no lo entiende? Que levante la mano. ¿Alguien no lo entiende? Con toda confianza. Sí, con confianza, ¿no? Porque la barra va gráficamente. Eso. Esa es una barra soldada y la otra va ahí. Por ende ocupas más sección, ¿te fijáis? Y si tienes múltiples barras, usar más sección literalmente no permite que entre hormigón.
Exacto. Y no dentro fluye. de haber hormigón armado. Exactamente, y no fluye el hormigón. Bueno, nosotros hemos también tenido algunos estudios en este caso para comprobar que esto realmente sea así, que no sea un invento nuestro solamente por querer vender acero. Por lo tanto, el estudio que nosotros hemos realizado dos estudios. Uno que les comenté que era de infraestructura y otro que es de inmobiliaria. Vamos a ir con el primero de inmobiliaria, que a ustedes se los puedo contar, corporativamente no puedo, pero este proyecto corresponde a la línea 7 del metro. La línea 7 del metro se está excavando con TMB. ¿Alguien sabe qué es el TMB? ¿No? ¿Nadie? Bueno, el TMB es, en inglés se llama Tunnel Boring Machine. En el fondo, para darle un poquito más de color, digamos, le pusieron TMB, pero es una tuneladora, básicamente. Eso, en español. Y esta tuneladora, básicamente, tiene que entrar por unas cunas de hormigón armado para ir sacando material, para que en el fondo se pueda hacer, entre comillas, el hoyo, digamos. Entonces, las tuneladoras van, en este caso, en el sentido que uno le indica a la máquina que lo tenga que hacer. Porque en este caso fue en el metro, en la línea 7. Y estas estructuras que se hacen son cunas. Se hacen unas cunas en el fondo y por encima pasa esta TMB. Y en un principio se había hecho con A630. Nosotros estamos trabajando actualmente con ellos para que ellos puedan cambiar la especificación de esto y utilicen los aceros de alta resistencia, porque en el fondo este es un material o es una parte estructural, digamos, que no tiene ninguna relación estructural. Por lo tanto, si está ahí o no está ahí, da lo mismo, solamente para que pase esta TMB en el fondo y pueda hacer el hoyo, coloquialmente hablando. Ahora, el proyecto original, como les comenté recién, está con A630 y lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo influye hacerlo con A630 o hacerlo con A730, que es el acero de alta resistencia nuevo, y ver la comparativa, cómo cambia en este caso con las cuantías, como les comenté recién, con el tema de los ahorros en plata, digamos, y también con la cantidad de barras. Bueno, este es el plano general, digamos, para que ustedes hagan una idea. Por acá, esta es la cuna. Y por acá pasa la TMB en el fondo haciendo esta excavación y sacando el material, digamos, que está en la misma tierra para poder pasar esta TMB por acá. Y ahí se va haciendo, entre comillas, el túnel del metro o de cualquier parte, incluso en Abo, en la autopista Vespucio Oriente, se va a empezar a trabajar con esto, de hecho, para que ustedes sepan de aquí a unos 2 o 3 años. Porque creo que el otro tramo no se hizo así. No se hizo, no. Bueno, esto también me imagino que lo han visto, ¿no? Este en el fondo el equilibrio y la descomposición de las fuerzas, que no se los voy a explicar, pero tenemos el momento resistente axial y el momento resistente nominal, ¿cierto? Y con eso nosotros podemos diseñar lo que queramos en una sección de hormigón armado. Ahora, para que ustedes se hagan una idea, si ustedes, por ejemplo, dividen el 420 dividido el 550, que son las fluencias del hormigón normal, perdón, del acero normal y del acero de alta resistencia, nos va a dar que vamos a tener un 24% de ahorro en la cuantía, solamente haciendo una división simple del 420 con el 550, donde nosotros acá nos dimos cuenta de que pasamos de, por ejemplo, ocupar barras del 18 milímetros a ocupar barras del 16 milímetros, en este caso del 25 al 22 y el 32 al 28. Por lo tanto, nosotros en ese sentido bajamos las cuantías de acero y también se pudo bajar la especificación técnica del hormigón. Por lo tanto, al cliente en este caso, que fue MOP, básicamente le bajó muchísimo el tema de los ahorros y en verdad esa plata toda va para contingencia, va para bolsillos, digamos, del mismo staff, ¿cierto? Para bonos, para los ingenieros. Para bonos también. Entonces, Perdona, ¿cuál es la diferencia entre el costo extra que tiene el acero de alta resistencia con respecto al ahorro? lo veremos, tranquilo. Gracias. Vamos por ahí. Gracias. Entonces aquí nos dimos cuenta que el acero en este caso tiene un ahorro en la cuantía del 23 a un 21%, dependiendo la cuna y dependiendo en este caso el tramo constructivo que se esté mirando. Ahora, bueno, este es el tema de los empalmes que les comenté recién, que en este caso ellos, claro, lo van a hacer con empalmes porque lo van a hacer con A730. Si lo hicieran con A706, cerrarían este ítem de acá. Por lo tanto, cerrarían casi un 16% más de material. Entonces eso quería más que nada que vieran por esquema, que en el fondo ellos fueron porfiados igual, porque les dijimos varias veces que lo tenían que hacer con A706, con el acero soldable, pero lo quieren hacer igual con el A730 en el fondo por una cuestión de normativa nacional y en verdad una cuestión... Bueno, es que en verdad los ingenieros son bien quisquillosos, los estructurales, cuando ustedes vayan a trabajar alguna vez, son súper cerrados, súper conservadores y en verdad hacerles cambiar eso es súper complicado, así que ojalá que cuando ustedes sean estructurales no sean así, por favor. Entonces, bueno, los resultados que nos dimos cuenta acá es que en este caso el aumento de la resistencia en el largo total de las barras aumentó un 1%,
el peso estructural bajó en 47,7 toneladas de acero y los espaciamientos y los diámetros también bajaron. El espaciamiento subió de 15 a 20 centímetros, pero por una cuestión de cuantía básicamente. Y la reducción en la cuantía fue de un 22% y el ahorro total del proyecto, o sea, ellos se quedaron con un 11,3% más. Para que ustedes sepan, acá se van a ocupar aproximadamente como unos 34.000 toneladas de acero y la tonelada de acero está a $1.000.000 pesos. Para que se hagan la idea que ellos casi un 11%, o sea... 56.400 millones. Y eso fue lo que se ahorraron más o menos, para que ustedes vean. Y bueno, aquí les comenté lo que les comenté acá abajo, está un poquito acá arriba resumido en este caso, que aumentó un 1% en este caso la longitud total de las barras, pero el peso total disminuyó en 47,7 toneladas. Entonces, en este caso, trabajar con un acero de alta resistencia versus una 630 trae beneficios no solamente en la cuantía, sino también en los costos que van a estar asociados al final del proyecto. Ahora, este otro proyecto es de un proyecto que me tocó trabajar a mí el año 2016-2017, que es un proyecto de un edificio de oficinas que está en Las Condes. Está en Apoquindo con Cuarto Centenario. Este edificio tiene 11 pisos, un edificio de oficina, y la especificación técnica que tiene este edificio es que se ocupó un G25, que es un hormigón de grado 25, y se ocupó acero tradicional a 630. En este caso nosotros lo que vamos a hacer acá y lo que vamos a ensayar es una viga de acero, en este caso solamente de 1 metro, pero al final ustedes saben que cuando se estructura algo, uno saca, digamos, la viga de una parte del edificio y se calculan todas las demás vigas por ETAPS o por SAS, por lo que ustedes lo hagan. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, cómo en este caso disminuyó la cuantía y disminuyó el ahorro solamente en las vigas del edificio. Entonces, como les comenté recién, vamos a ver el tema de la cuantía original y cómo influye en este caso con un proyecto de alta resistencia. Y la comparación de los costos, vamos a ver si es rentable realmente o no es rentable. Bueno, este es el edificio que yo tuve que modelar en ETAPS, ¿no es cierto? Que es un edificio de oficina que está aquí en Las Condes y justamente uno entra por acá al edificio. O sea, es como la entrada principal. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es que esta fue una de las vigas más desfavorables, que fueron las vigas de este volado que está acá. Y en este volado nos dimos cuenta que era la más desfavorable porque justamente es la única que tiene balcón. Por lo tanto, aquí hicimos que esta viga de acá fue determinada, digamos, para todo el edificio y calculamos esa viga para todo el edificio. Ahora, ¿qué es lo que hicimos acá con el equipo que yo estaba trabajando en ese momento? Nos dimos cuenta por el A6318 en el fondo que teníamos que calcular todos los esfuerzos estructurales, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver acá también que la NSH 204 cómo va a influir la antigua y la nueva normativa. La disposición general de carga, que esta es la NSH 3171 para ver el tema de la disposición de carga y todo. Y por último la NSH 1537 que es de carga permanente sobre cargas de uso. Con todos estos antecedentes, nosotros nos dimos cuenta que el momento más grande o el momento más resistente en este caso estaba en el segundo piso y el corte estaba en el segundo piso. Si ustedes se fijan, dentro de todos los pisos que estaban acá, eran los dos más grandes, así que con esa información modelamos esta viga de aquí del segundo piso para todo el edificio. ¿Y qué nos dimos cuenta? Nosotros nos dimos cuenta acá, que ahí está la viga de acero, nos dimos cuenta que en este caso con un acero de alta, es la demostración con un acero de A630, mientras que la de acá abajo es una demostración con el A730, y la cuantía bajó de 104,38 centímetros a 79,53 centímetros. Por lo tanto, aquí nos dimos cuenta, perdón que pasé la diapositiva muy rápido, pero aquí nos dimos cuenta nosotros que solamente en el ahorro en la cuantía, la cuantía de esta misma viga en el fondo, fue de un 24% menos. Y el ahorro mínimo en la cuantía fue de un 18%. O sea, en este caso el edificio, la cuantía misma, va a estar entre un 18 y un 24% menos de acero. Y finalmente los costos. Bueno, aquí está cuánto es lo que cuesta en el fondo fabricar 1 metro de viga. En el fondo ustedes ahí pueden ver que está el tablero en metros cuadrados, la estructura soportante para el moldaje recuperable, etc. Pero yo marqué en amarillo en este caso solamente las que tienen que ver con el acero, porque todos los otros costos en el fondo son fijos. Solamente el que va a variar va a ser el del acero. Y nos dimos cuenta que al fabricar una viga de acero de 1 metro, con un acero A630 normal, en este caso la cantidad de acero que se ocupaba eran 108 kilos versus 85 kilos. Por lo tanto, aquí nos dimos cuenta que los costos en el proyecto radican principalmente en un 11% al costo total del proyecto. Por lo tanto, ese 11%, cuando ustedes se lo mencionen a un mandante, va a estar pero muy feliz de que ustedes trabajen con él. Ahora,
no todo puede sustentarse a través del estudio, sino que también tenemos que ver dónde han sido exitosos estos proyectos para que en el fondo pueda tomar sustentabilidad el tema de que estemos trabajando con acero de alta resistencia. Y para eso nosotros vamos a orientarnos acá. ¿Alguien sabe de este puente? ¿Alguno de ustedes ha viajado a Pargo, a Chacao, ha conocido Chiloé? ¿No? ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, este puente lo están haciendo hace aproximadamente 3 años atrás. Pero el proyecto en sí está ejemplificado hace como 10 o 12 años atrás. Tuvieron que hacer estudios de suelo, estudios marinos, estudios del agua, estudios salinos, estudios de microbiología, un montón de cuestiones hasta que el año 2018 recién se dijo, hagamos este puente. Pero este puente no hubiera sido posible hacerlo sin el acero de alta resistencia. Este puente está totalmente construido con norma americana. No tiene ni un kilo de acero chileno, solamente un acero que en este caso es de alta resistencia, pero norteamericano. En este caso, en la siderúrgica, como somos siderúrgica, podemos hacer cualquier tipo de acero en este caso. Entonces, tuvimos que fabricar este acero íntegramente para este mismo puente, donde este puente, bueno, está en Chiloé, digamos, va a conectar Chiloé con el territorio continental. La fecha de término está para el segundo semestre del año 2025. El largo son 2.750 metros y aquí está la cantidad de barras. La cantidad de barras fueron 34.000 toneladas de barras, donde 20.000 toneladas de acero fueron en grado 80. Las otras 14.000 fueron en grado A615, que es como la normativa chilena, pero que en el fondo exige una calidad distinta. Solamente la diferencia entre la A615 y el A630 es que cuando se certifica en el fondo, en vez de doblarse a 90 grados, se dobla a 180. Por lo tanto, esa es la única diferencia que tiene con el acero nuestro. Y la vida útil del puente va a ser de 100 años, no quiere decir que al año 100 se va a caer, pero estaba pronosticado para que dure entre 100 y 130 años más o menos y puedan ahí remodelarlo, hacerle algún tipo de confección. Y los desafíos son la sismicidad, las fuertes mareas, los vientos y la productividad. Que aquí me voy a concentrar después de que no sé si se puede ver un video que traje. Yo creo que sí. ¿Se podrá? ¿Sí no se puede? Es corporativo. Sí. ¿Bajito? No, no se puede. No lo tenemos guardado. No, pero no importa, sí, no era tan importante. Bueno, era un video corporativo en verdad que cómo mostraba en el fondo el avance que estaba teniendo el puente con respecto a la fabricación de las barras. ¿No lo podemos ver en YouTube? Es que estaba de YouTube de hecho, pero no sé si se podrá... ¿Sí? Si queréis lo vemos, pero después. Si Sí. Bueno, miren. Quiero que se concentren acá. Esa es la pila central del puente, que en el fondo hay algunos puentes que se hacen con pilotes. Y los pilotes regularmente van en todo el largo del puente. Pero acá lo que hicieron en Chacao, porque cuando Chacao está a cargo de la concesionaria Hyundai, que no solamente fabrican autos ellos, sino que también tienen siderúrgica, equipos de ingeniería, equipos mineros, es una compañía pero inmensa. Y ellos, Hyundai, es una compañía coreana que trae toda su gente de Corea a trabajar acá, todo. Y ellos han hecho puentes en muchas partes del mundo, en Turquía, en Singapur, en Malasia, en muchas partes. Y ellos trabajan regularmente con puentes colgantes. Este puente colgante es uno de los puentes colgantes más importantes de Sudamérica, hasta el año 2025 que se va a terminar la construcción de este puente. Por lo tanto, quiero que se concentren en esta pila central que está acá, que esta pila central, para poderla hacer, digamos, y para poderla fabricar, justo coincidió que en esa parte, abajo, encontraron roca. Y como encontraron roca, pudieron ahí recién hacer como un pilote gigantesco, digamos, para poder sustentar este puente. Si no hubieran encontrado roca, no lo hubieran podido hacer. Hubieran tenido que colocar una roca ahí para poder construir este puente. Que en verdad fue un trabajo de ingeniería súper grande. Y esa pila central está así entramada por dentro. Estos aceros que ustedes ven acá son aceros del 57 milímetros. Todo lo que se encuentra acá, disposición vertical y horizontal. Si nosotros hubiéramos hecho este proyecto con un acero A630, la maraña de barras que hubieran estado acá hubiera sido mucho mayor. Sería como 80. Claro, exactamente. Entonces, por lo mismo, aquí no se hubiera podido fabricar nada, no se hubiera podido hacer hormigón, no se hubiera podido fabricar, incluso la fabricación de este puente es in situ. Por lo tanto, lo que tuvieron que hacer es colocar una cementera en el medio del río para poder sustentar este puente. No pudieron traer hormigón de otro lado porque si no se lo hubiera secado. Así que tuvieron que colocar el hormigón justamente en el medio del canal y ahí poder hacer esta pila central. Ahora, nosotros estamos enfocados en otro puente, que también estoy viendo yo, que es el puente ferroviario en la comuna del Biobío, que
Aquí si ustedes se fijan, este puente está hecho, no se alcanza a ver muy bien, pero tiene pilotes ahí. Está todo con pilotes hasta el otro lado. Este puente va a estar vinculado, digamos, a la comuna de Concepción y va a unir con San Pedro de la Paz. Este puente ferroviario es un puente que ya existe actualmente, pero este puente ya tiene más de 130 años de uso. Por lo tanto, lo van a reemplazar por este puente que están haciendo ahora. Y este puente también está utilizando materiales de alta resistencia. La fecha de término es el primer semestre del año 2026. El largo son 1.800 metros, un poquito más chico, casi 1 kilómetro más chico que el puente Chacao. Y la cantidad de barras son 14.000 toneladas de barra y 9.000 toneladas son en grado 80. La primera vez que este proyecto se licitó con grado normal, con grado A630. Pero ahí con el equipo que tenemos nosotros en la siderúrgica, fuimos a conversar con EFE, de hecho que EFE es el mandante de este proyecto, la empresa de ferrocarriles del Estado, y les dijimos que en el fondo las cuantías van a bajar mucho al utilizar este grado de acero de alta resistencia. Por lo tanto, ellos accedieron, hicieron los cálculos estructurales y al final dijeron, hagámoslo con acero A706 grado 80. La vida útil del puente son de 100 años, recordemos que el anterior tenía 130 años de uso, y finalmente los desafíos que tiene este puente son, bueno, donde está emplazado, digamos, el puente, que es la sismicidad, los fuertes vientos, las precipitaciones, etc. Y estos son el nivel de pilote, o sea, este pilote de aquí, para que ustedes tengan una idea, son casi 3,8 metros de diámetro, tiene el pilote. Y estos pilotes, si ustedes se fijan acá, tampoco se hubiera podido hacer este puente, porque todo esto va soldado, aquí, en la soldadura, en la unión. Es una soldadura que no es estructural, así que en este caso puede hacerla cualquier persona que esté calificada o no calificada, que una soldadura de punteo se llama. Y que en el fondo va con una pilotera, y la pilotera va, digamos, haciendo como el entramado con un rollo de 16 milímetros. Y como les comenté recién, los beneficios en el ahorro en la cuantía de estos dos proyectos y de los casos de estudio que también vimos anteriormente, tiene un ahorro en la cuantía del 24% con respecto a hacerlo a un acero tradicional. Y el costo que va a tener, en este caso el ahorro en los costos, es de un 12%. Así que en este caso va a tener mucho más beneficio, aparte de tener bajas cuantías, digamos, va a tener mucho beneficio en la parte también indirecta de la obra. Y aquí vamos a ver cuáles son esas obras indirectas. Por ejemplo, el mayor espacio útil. Cuando nosotros vamos a utilizar quizás, por ejemplo, los pilotes que vimos anteriormente, en un inicio, si no me equivoco, cada pilote, el diámetro era de 5,8, 5,9 metros de diámetro. Y con estos grados de alta resistencia se redujo un poco más y ahí también las cuantías bajaron. Pero mayoritariamente los ingenieros estructurales no hacen mucho esto porque, como les comenté antes, son bien conservadores y ellos siempre se van a regir por lo que está actualmente y por lo que funciona. No se van a comprometer con algo quizá un poquito más allá. Pero sí con la norma americana, porque eso ya están fabricándolo hace un buen tiempo atrás. Si hay menos pilas, hay menos excavaciones, la disminución en el uso de las grúas, porque vamos a tener menos movimiento de materiales que vamos a ocupar, por lo tanto vamos a tener menos camiones y menos movimiento de materiales. Menos accidentabilidad, porque en este caso no van a haber muchos riesgos que estén vinculados a las tareas. Si estamos, no sé, haciendo, por ejemplo, como les comenté antes, una viga que tenga 108 kilos de acero, la vamos a bajar a 85, vamos a tener menos traslado en el material. Por lo tanto, van a haber menos accidentabilidad en obra, que eso también es muy importante. Menos tiempo en el armado de la estructura y finalmente la sostenibilidad de los proyectos, van a haber menos tareas, van a haber menos armados, menos residuos, menos huellas. Ahora, este aspecto de acá es súper importante porque actualmente en los proyectos o en la normativa no es tan importante el tema de la huella. Cuando quizás ustedes salgan a unos 5 o 8 años más, a lo mejor esto va a ser ley y seguramente a ustedes les van a exigir sí o sí fabricar construcciones de hormigón armado o lo que sea con materiales que sean sostenibles. Que no salgan en menos 5, sí. Bueno, y las conclusiones finales, como les comenté recién, que estos aceros de alta resistencia entregan beneficios óptimos y útiles a los proyectos de infraestructura inmobiliaria, que el ahorro en la cuantía de acero va a ser un 23,8%, 24% aproximado, en la cuantía mínima, y respecto a los costos, en este caso de fabricación, vamos a tener que el ahorro está entre un 11 y un 12%, y aquí esto es súper importante porque esto puede ir a la utilidad del proyecto o puede ir directamente a la caja contingencia, que no sé si lo has comentado, pero la caja contingencia regularmente los proyectos se dejan un poquito olvidada y ya cuando están encima del problema, digamos, ahí empiezan a gastar. Esto regularmente puede ir a lo mejor no como una utilidad en el proyecto, sino que como una capacidad de ahorro de mitigación de algunos problemas que pueden ocurrir en obra. Y finalmente, que además de tener ahorros de cuantía y de costo, también vamos a tener otros ahorros que son directos de la obra y que eso va para también ayudar mucho a bajar los costos de los proyectos que, como les dije recién, los mandantes los van a amar si eso lo hacen así.
Bueno, eso fue la presentación y un consejo quizás que me gustaría darle. Que, ¿en qué año van ustedes, más o menos? ¿Tercero y medio? ¿Cuarto? Yo lo que les aconsejo dentro de mi experiencia personal, yo ya llevo 6, 7 años trabajando más o menos de ingeniero, y algo que nunca hice, que me arrepiento de no haber hecho, fue haber estudiado inglés al tiro, apenas salí. Yo creo que si lo tienen que hacer, antes de estudiar un MBA, un magíster, lo que ustedes quieran, estudien inglés. Yo le aconsejo eso. Yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con Puente Chacao, los coreanos todos hablan inglés. Y si tú no participas en esas conversaciones de inglés, estáis perdidos. Y en verdad tu jefe ve en el fondo que tú no participas. Cuando yo llegué acá hace 2 o 3 años atrás, yo no participaba y me decía, bueno, métete a un curso de inglés y por último opina cualquier cosa. Pero yo creo que eso para ustedes es súper importante, que ustedes apenas salgan, en vez de buscar pega, bueno, tienen que buscar pega para solventar el curso, digamos. Pero trabajen y apenas trabajen, curso de inglés, al tiro. Curso de inglés y ojalá que salgan hablando pero fluido, porque en 5 o 10 años más todos los inversores que vamos a tener van a ser inversores de afuera. Por lo tanto voy a tener que conversar con coreanos, con chinos, con japoneses, con estadounidenses, con, no sé, con australianos, con lo que ustedes quieran. Así que yo el primer consejo que les doy, de verdad, por favor, hagan un curso de inglés porque les va a servir mucho. Y sumándome a eso, o sea, tal vez los inversores que lleguen, pero actualmente existen muchos inversores que son